El Ministerio de Misericordia presenta Nacidos del Corazón de Dios. Escuchemos atentos el mensaje de Dios a través del brazo El Vivero de Jesús en este episodio. Buenas noches, bienvenidos a su programa Nacidos del Corazón de Dios. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Will Ruiz, yo me reúno en el grupo El Salvador del Mundo Familiar y sirvo en el Vivero de Jesús. Mi nombre es Lorena Carranza de Kessler, me reúno en Nazaret y también sirvo en Vivero de Jesús. Esta noche traemos un tema muy importante que vamos a desarrollar, que es por qué la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Para eso vamos a iniciar con una oración. Si gusta, nos acompaña. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Dice también en tu palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso dice en Oseas 4:6. No dice por falta de oración, no dice por falta de ayuno. Hoy, esta noche, Padre, tenemos la oportunidad de llenarnos de conocimiento para que haya luz, no solamente en nuestro camino, sino principalmente en nuestra alma y en todo nuestro ser, para que podamos ser ese buen cristiano, ese buen servidor, ese buen hijo, ese buen padre, ese buen amigo, ese buen compañero. Gracias porque sé que desde la eternidad tú pensaste en que estuviéramos aquí ahora. Desde ya nosotros invitamos y autorizamos al único que se mueva en nuestra mente y en nuestro corazón, es tu Santo Espíritu, para que toda palabra que salga de nuestra boca venga de ti y no sea de nosotros. Agradecidos también con tu Santa Madre por interceder por nosotros y cubrirnos con su santo manto. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Como les decía, hoy tenemos un tema muy interesante y es una pregunta. Vamos a buscar esas respuestas. ¿Por qué la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino? Para ello, vamos a hacer uso de nuestra Biblia y la base está en Salmos 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en el camino. Palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre esta pregunta, muy importante para todo buen cristiano. ¿Qué quiso decir el salmista cuando afirmó que la palabra de Dios era lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino? No vamos a responder únicamente con nuestra opinión. Hoy, esta noche, queremos hacerlo de forma bíblica. Queremos encontrar en la palabra de Dios esas respuestas. Entonces vamos a iniciar preguntando qué significa que la palabra de Dios es lámpara y luz. Para eso, Wilito, si nos puedes ayudar a confirmarnos qué significa esto. Bueno, primero decirles que no podemos verlo eso en el sentido literal, es decir, un destello que permite que nosotros podamos tener un contacto y advertir de que hay un peligro o evitar caer, golpearnos, etcétera, etcétera. No, acá tenemos que ir mucho más allá y tenemos que espiritualmente buscar qué es en verdad lo que nos quiso decir el salmista. Y allí estaba hablando de Jesús, estaba hablando del Verbo. Y esa es la diferencia entre lo que podemos decir un objeto que nos permite tener una claridad a lo que puede haber claridad en mi vida, en mi mente sobre todo. ¿Y eso en la palabra, Wilito, dónde lo encontramos? Bueno, inicialmente esto lo podemos advertir de Génesis, particularmente Génesis 1, del 1 al 5. Y dice que en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz.
al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De esta cita podemos advertir algo que va mucho más allá de lo que nuestra sabiduría quizás humana a veces se entiende hacia simple vista. Acá Dios no estaba hablando, como les dije yo, de un destello, sino que desde un principio estaba hablando de Jesús presente en la tierra. Que Él era la luz. Que Él era la luz, y por eso es que la luz era buena. Y por eso la llamó día. Y a la oscuridad la llamó noche. Pero, hermanos, la oscuridad no es mala. Muchas veces hemos escuchado eso, y la oscuridad no es mala. La oscuridad es buena. Y allí está Dios. Por eso, pero las tinieblas, que es otra cosa, ahí sí encontramos a otro ser, del cual no es el que va a ser el centro de esta ponencia este día, sino que usted busca en el Salmo 91, por ejemplo, y le dice que el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y va a encontrar muchas citas en las cuales usted advierte de que allí está Dios. Entonces no confundamos eso tampoco. Gracias, Julito. También otra cosa que nos preguntaban era por qué muchas personas leen la Biblia y no entendemos lo que ahí se dice. ¿Por qué pasa esto? Realmente dice también en la palabra de que hay cosas que se las reservó a los sencillos, a los humildes, y no a los arrogantes, a los soberbios, a los prepotentes. Pero también hay que decir que ahí hay encubierto, a veces, como dije, muchos mensajes de parte de Dios. Y es virtud del rey descubrir y buscar el significado de esos mensajes. Entonces, el problema es que nosotros no logramos vivir o hacer vida lo que leemos, y por tanto no nos permite comprender qué es realmente lo que Dios está tratando de trasladarnos en ese momento. Pero quizás estamos hablando un poco más abstracto, ¿verdad? Entonces voy a ir un poco más allá. El ser humano, tal y como dijo Santo Tomás, muchas veces necesita ver para poder creer. Entonces todo lo que Dios creó espiritualmente permite que tenga un equivalente material para que nuestra dureza de corazón nos permita entenderlo, nos permita saber de que eso así es. Entonces, esto es como cuando alguien va a hacer una película, escribe un guión. Mucha gente puede leer el guión, pero no le interesa el guión, quiere ver la película. Y la película se va a ver en una pantalla en el cine. Para el caso de que ahora nos está ocupando, es la pantalla representa nuestra mente. Nuestra imaginación. Nuestra imaginación. Y ese guión es la palabra. Entonces tenemos que verla en nuestra mente para poder hacer viva. Y eso, en otras palabras, es un tema de meditación, y no como lo han mal llamado el método Silva y el yoga y otros. ¿Y eso lo encontramos en la palabra, abuelito? Si lo encontramos en la palabra. Por ejemplo, en Josué 1:8 nos dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y noche, para que hagas siempre lo que esta ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí, como vemos, Dios nos invita a meditar, a que tú, como tú dices, no solamente como a leer, sino que meditar la palabra de Dios es tomarnos el tiempo para hablar, para conocer, para preguntarnos, para profundizar, ¿verdad?, de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Y eso se logra cuando también clamamos al Espíritu Santo, porque le pedimos a Él que venga a asistirnos, que venga a guiarnos, que venga a iluminarnos, que nos dé de su sabiduría.
Entonces, me gusta mucho esta reflexión que tú nos haces con la palabra, porque nos deja ese mensaje que a través de pensar, de estar concentrados, de tomarnos el tiempo, de no hacerlo a la ligera, y es como parar y pensar. O sea, leo, paro y pienso. Cuando tú dices eso, lo podemos hacer una semántica cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Se pedía de que nos vayamos a nuestro lugar y que ahí lo hagamos, apartados, en silencio. Pero no solo estaba hablando de un espacio físico, sino que también hubiese silencio en nuestra mente para poder proyectar su palabra y poder vivirla y entenderla. Entonces esto quiere decir, Wilito, que cuando yo medito, paro y permanezco ese tiempo en la palabra de Dios. O sea, yo traigo la palabra de Dios a mi vida y reflexiono, ¿verdad? Lo que tú dices, reflexiono qué tiene Dios para mí hoy con relación a la palabra, cómo puedo vivir. Cuando vamos a misa no solo es oír el evangelio, sino que cómo puedo hacer vida ese evangelio. Igual nos lo piden los sacerdotes en la misa, ¿verdad? Que vayamos y hagamos vida a su palabra. Entonces, de verdad que al estar escudriñando hoy este día, me doy cuenta lo necesario es que es parar y meditar para hacer la vida. Cuando yo a veces he tenido que interceder en oración porque me lo ha solicitado alguien que está enfermo, yo le invito, de acuerdo a lo que dice la palabra, recordarle de la hemorroísa. La hemorroísa pensó que con solo tocar el manto del Señor Jesús iba a ser sana. Entonces yo le digo, en ese momento no es la hemorroísa, sino que vea que es usted la que está en su mente tocando, buscando tocar ese manto y sintiendo que va a ser sano de luego de hacerlo. Y muchas cosas han cambiado después de ello. Entonces, lo que tú me dices ahí es que yo me proyecto, cuando leo la palabra, yo la creo. O sea, ella creyó que iba a pasar. Entonces, eso hizo que la acción de la fe se transmitiera. Entonces, súper bueno todo lo que estamos leyendo, porque lo que nos invita prácticamente en la meditar la palabra es parar. Y parar es como nuestra oración quieta. O sea, no es a la ligera, por eso se llama quieta, ¿verdad? Porque vamos a estar, él y yo, con el Espíritu Santo, llevándome a entender, a transmitir lo que el Señor dice en su palabra a mi vida, y hacer la vida, y a creerlo. Y vuelvo a reiterar, por eso es bien importante el conocimiento, y nosotros a veces rechazamos lo que nos enseñan en nuestro redil, y tampoco lo hacemos por nuestra parte, buscar el conocimiento, porque si entendiéramos, un momento se nos revela por parte del Espíritu Santo, o qué es lo que el Señor quiere que hagamos en cada situación, en cada acción, en cada momento, sería diferente todo. Aquí me trae otra pregunta que para nosotros es muy interesante. Yo creo que para los que nos escuchan tal vez están haciendo esta pregunta. ¿Y qué nos impide que la palabra de Dios ilumine nuestra vida? ¿Por qué no pasa esa iluminación en nuestra vida? Nosotros limitamos a que eso ocurra cuando en nuestra mente decimos, sí, voy a orar, pero estoy pensando en el problema, estoy pensando en la frustración. O tengo a veces prejuicios, a veces tengo conceptos preconcebidos que no me permiten dejarme sorprender de lo que Dios me quiere mostrar. O estoy orando, pero estoy pensando en esa preocupación, en eso que me está robando la paz. Y entonces todas esas cosas que he referido y otras más, que algunos ahorita creo que se les ha venido a su mente, son las que no lo permiten. ¿Y quién crees tú, Lore? Ahora yo te voy a hacer una pregunta, aunque vamos a cambiar el rol. ¿Quién crees tú que es el que hace o impide que nosotros logremos eso? Ah, claro, esa pregunta sí la sé. El vencido. Realmente a él le interesa que yo esté desanimada, que yo no quiera crecer espiritualmente, y que realmente esa falta de entendimiento me lleve a no ser constante. O sea, hoy oro, mañana no oro, hoy leo la palabra de Dios y como digo, ay, no la entiendo,
y lo hago superficialmente, me desanimo y ya no tengo ese crecimiento espiritual. O sea, no hago el ejercicio de traer la palabra de la lectura en mi mente, ¿verdad? En mi corazón y hacer la vida. Entonces, tú hablas de algo importante, la mente. Hermanos, cuidemos nuestra mente. Hay tantas citas en la Biblia y ahora que hay inteligencia artificial pueden hacer ese ejercicio de pedir cuántas citas hablan de ello y van a ver la correlación. Y el Señor siempre estuvo interesada, la palabra también se dice tanto a efecto de evitar que nosotros nos deprimamos, que nosotros nos sintamos destruidos, porque todo es en la mente. Realmente los ataques, las tentaciones, todo siempre va a iniciar por la mente, pero también en la mente es donde Dios nos habla. Aquí me lleva a otra pregunta. ¿Cómo yo puedo desarrollar una vida espiritual más profunda? O sea, que me lleve a meditar la palabra. ¿Qué hago? ¿Cómo desarrollo eso, Wilito? ¿Hay algún texto en la Biblia que me ayude a profundizar más sobre cómo puedo yo mejorar esta parte espiritual en mi vida? Bueno, hay muchas citas, pero vamos a hacer referencia a una en este momento, a 1 de Timoteo 4:14. Le dijo a Timoteo, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y en Timoteo, en 1 Timoteo siempre 4:15 dice, pon cuidado y tu atención en estas cosas, para que todos puedan ver cómo adelantas. Y en el versículo 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchen. Entonces, aquí hay algo importante que también no debemos de pasar así como ligero. Habla de la imposición de manos. Y habla de los ancianos y habla de lo profético. De acuerdo a lo que se nos enseña en la Santa Iglesia Católica, o sea, un profeta puede ser por nacimiento, como lo decía, ¿quién? San Pablo decía que él era un profeta por nacimiento. Pero hay otros profetas que es por imposición. Y te puedo poner un ejemplo, Eliseo. Eliseo recibió la imposición ¿de quién? De Elías. Entonces, y luchó por eso, y es más, Eliseo pidió una doble porción. Y hoy que estamos en temas de fútbol y estamos en la final, así como estos equipos luchan por ganar esa copa, ¿y por qué no nos esforzamos día a día y entrenamos por tener conocimiento? Exactamente eso estaba pensando ahorita, decía yo, ¿cómo se logra? Tiene que ser con la perseverancia, con poner atención, o sea, como ponernos como esa meta, cómo logro llegar a cultivar esa cercanía de Dios mediante su palabra. Entonces creo que se centralizaría como en esa fidelidad que tenemos que tener hacia Dios y a querer estar cerca de Él. Entonces la verdad que sí tenemos que poner doble atención en todas las cosas que Dios nos manda, ¿verdad? Y practicar, como tú dices, así como lo hacen los jugadores. O sea, practicar la lectura diaria y apartarnos, reflexionar, meditar. Yo ya tengo unos meses de estar haciendo esos ejercicios, de transportarme al Salmo, al que yo soy el protagonista en el Salmo. Y créanme que las cosas han cambiado mucho en mi vida y sigo haciéndolo, y sé que por misericordia de Dios y la revelación de su Santo Espíritu voy a lograr a profundizar mucho más y saber más sobre la voluntad de Dios en mi vida y en lo de las personas que Él pone a mi alrededor. Y en la palabra de Dios, tú nos puedes decir en qué texto o dónde encontramos
que hizo la palabra de Dios, que buscó hacer la palabra de Dios. Yo sé que tú nos podrías decir en qué cita nosotros podemos ubicar quién. Hay varios, ¿verdad? Pero darnos un ejemplo de quién buscó hacer esa voluntad de Dios. Vaya, yo creo que desde un principio que tenemos la idea de buscar la sabiduría de lo alto, debemos de disponer nuestro corazón y ser humildes y ser sencillos y clamarle al Señor. Yo a veces le he dicho, yo no puedo, yo no entiendo, y no sé por qué no podemos ser capaces de ser sinceros con Él. O sea, Señor, hasta aquí llega mi fuerza, hasta aquí llega mi conocimiento. Y el Espíritu Santo nos asiste. Y el Espíritu Santo asiste, y de repente, y alguien que lo hizo y vio la gloria de Dios, por ejemplo, fue Daniel. Daniel, en el capítulo 10, versículos del 11 al 12, que yo voy a leer ahorita para ustedes, se plasmó lo siguiente. Luego me dijo, Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir. Levántate, porque yo he sido enviado a ti. Tan pronto como terminó de decir estas palabras, yo tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones y por eso he venido yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante esta palabra, abuelito, porque dice que Dios ya lo había escuchado, porque había visto su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjense lo importante que se nos está revelando acá. Se humilló. Sí. Se humilló. Entonces Dios jamás va a dejar de escuchar a un corazón humillado. Y es más, ustedes pueden ver acá que le envió un ángel. Entonces de esto también debemos de entender de que los ángeles están a nuestro servicio, que Dios los dejó para que nos ayuden. Y en el nombre de Jesús podemos pedirles ese auxilio de los ángeles. Nuestros angelitos de la guarda, que nos han enseñado, ¿verdad? Bueno, yo te quería preguntar también, después de haber reflexionado esto, ¿verdad? Que hemos visto lo de la luz, ahora yo te quiero preguntar la segunda parte. ¿Por qué la palabra de Dios también se dice que es lámpara a nuestros pies? Bueno, se dice que es una lámpara porque obviamente nos va a guiar de cómo hay que conducirnos. Como nos está llenando de sabiduría, entonces vamos a saber ser más prudentes, más cautos, más probos, más misericordiosos, más amorosos. Quiere decir que es una transformación del pensar, y dice también la palabra, ¿verdad? Cambia tu forma de pensar para que cambie también tu forma de vivir. Entonces aquí podemos ver que a medida que eso va ocurriendo, también la forma de vivir se va haciendo mejor. Y sabes que también siento yo que es bien importante con esto que nos lleva en ese camino, creo que es la cercanía con Jesús. Esto nos vuelve a ser más cercanos. O sea, Jesús es la palabra y la leemos, nos acercamos más a Él. Encontramos también qué quiere Él para nuestra vida. ¿Cuántas veces se nos ha dicho en la comunidad que este es el manual del fabricante? Entonces, si tomamos ese tiempo para leer esta palabra, podemos saber cuál es el plan de Dios para mí, para mi vida. Pero como dije, no basta con solo leerle. Sí. O sea, necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude con la revelación para poder entender, porque esto ha sido reservado, como dije, a los uncidos, a los humildes, no es para todos. Pero tú puedes ser luz para ese otro hermano que no logra entender. Y tú y la responsabilidad la tienes de llevarle a él ese entendimiento para que no se desanime, para que siga adelante, para que busque, porque realmente el que busca, dice,
encuentra. El que toca, ¿sabes se le qué? abre. Yo también estaba como pensando en esta lectura diaria que uno hace muchas veces, y lo voy a decir con toda transparencia, que uno lo hace como no decir a la carrera, pero lo hace como literal. Uno lo lee literal y se queda corto lo que estoy aprendiendo, y me encantaría que todos nos lo quedáramos en nuestro corazón, la importancia de meditar la palabra de Dios. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de Josué 1:8, nosotros la que está en nuestra mente generalmente es Josué 1:9. Mira que te mando a que seas valiente. Entonces solo eso nos conoce, pero la condición o la forma de cómo lograrlo está antes. Entonces la Biblia, la respuesta a veces está antes, no está posterior al digamos, el versículo que estamos leyendo. Para mí lo más importante, y creo que lo quedamos, yo creo que concluimos, es que no basta solo leerla, hay que parar, pensar, y ahí va la meditar la palabra. Y me gusta tu consejo de nosotros hacer vida, o sea, vivir como en la película, proyectarnos, imaginárnosla, y ahí nuestra fe también va creciendo. Yo aquí con mucho respeto y las disculpas les voy a decir algo, pero yo llegaba a concluir y lo he entendido, y también ya lo había escuchado, pero yo sí lo he entendido, que decir en el nombre de Jesús no es una palabra mágica. No es una palabra mágica, y por eso es que lo decimos tantas veces y no pasa nada. Pero cuando tú buscas la palabra nombre en griego, te aparece carácter. Entonces quiere decir que cuando yo haga algo en el nombre de Jesús, lo tengo que hacer con ese carácter de él, como que si él estuviera en mí, como le decía San Pablo, yo ya no vivo, sino que es él que vive en mí. En el momento que entendamos eso, que es Jesús y que no somos nosotros, van a cambiar muchas cosas. Gracias, Wilito. La verdad que creo que esta noche nos ha quedado claro, y este mensaje que está en el Salmo 119:5, que parece corto, pero nos va a cambiar la vida, que es: tu palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en mi camino. Amén. Amén. Vamos a cerrar. A cerrar este programa. Esperamos que el Señor haya obrado como siempre lo hace en sus vidas, que ustedes hayan sido dóciles a lo que nosotros hemos tratado de transmitirles ahora a través de lo que Él nos ha revelado y nos ha permitido hoy ser ese instrumento de paz. Gracias por sintonizarnos, y vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, nuestro amado Dios, te queremos dar las gracias por este momento que nos permitiste meditar tu palabra, hablar de ti, parar un momento, mi Señor, y entender, Padre Celestial, que tú nos quieres guiar, nos quieres llevar por esos caminos, mi Señor Jesús. Que tú tienes, mi Señor, grandes promesas para nosotros en tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de guiarnos, mi Señor, en ese camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Te queremos pedir que lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, lo que hemos, mi Señor, buscado de ti esta noche, llegue a nuestro corazón, se quede en nuestra mente, para poder, Señor Jesús, ser mejores cristianos y llevar de tu palabra a todo aquel que lo necesite. Gracias, mi Señor Jesús. Esta es nuestra oración. Amén. Amén. Bueno, no se olviden de sintonizar todos los martes su programa en la noche, Nacidos del Corazón de Dios, en los cuales van a encontrar palabra que edifica, testimonios y todo aquello que necesitamos que sea luz en nuestro camino y una lámpara a nuestros pies. Pasen buenas noches. Feliz bendiciones. Noche, bendiciones.